Bien, hermanos, entonces proseguimos con lo que es nuestro estudio de esta carta. Después que hemos visto la gran seguridad que nos enseña la primera parte acerca de la fe del evangelio que Dios nos ha dado y de sus promesas que son ciertísimas. Entonces la exhortación que tenemos para este día es que los cristianos debemos de vivir una vida en santidad, una vida, hermanos, que sea agradable a nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso es poder entender que el esfuerzo del Hijo de Dios no es para ganar salvación, ni tampoco para conservar salvación. O sea, esta vida victoriosa o esta vida en santidad no es para que la persona pueda ganar un día lo que es la vida eterna, ni tampoco para conservarla, sino que es por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros en esta vida. Es para imitar y agradar a aquel que nos limpió, que nos lavó, que nos dio vida eterna, porque Él es santo. Por eso dice el 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice allí comenzando: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así es que si nosotros, hermanos, queremos ser creyentes que agradamos al Señor, que queremos vivir una vida santa para Él, debemos nosotros de amarrarnos bien lo que es nuestros pantalones o nuestro entendimiento, como dice allí, y esperemos, hermano, con firmeza. Y sed sobrios. Sed sobrios quiere decir que estemos atentos, que estemos alerta, esperando el gran día cuando el Señor Jesucristo vendrá con las nubes y llevará a todos los redimidos para estar siempre con Él. Entonces, esta esperanza, hermanos, dice la Biblia, que debe de ser en nosotros un aliento, debe de ser en nosotros una gran esperanza. Mantener nuestros ojos hacia arriba, no hacia abajo, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, y viviendo una santidad que le agrada al Salvador. Mire, primera de Juan capítulo 3, un poquito adelante, y el versículo 3 nos refuerza lo que es esta idea que estamos hablando. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, muchas personas nos dicen: ustedes no predican mucho acerca de la profecía. Bueno, nosotros siempre estamos hablando acerca de que Jesucristo vendrá. Siempre hablamos acerca de que un día el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Por eso estamos en la calle, por eso predicamos la palabra del Señor, que el día viene cuando Cristo viene. Entonces, el que dice, el que tiene esa esperanza, el que sabe que tiene seguridad, el que sabe que tiene salvación y vida eterna, el que está esperando a Cristo, se purifica a sí mismo, porque tiene esa esperanza. Entonces, lo que nos mueve a nosotros, hermanos, el vivir una vida en santidad, es porque un día estaremos frente al Señor Jesucristo con toda seguridad. A veces nos han dicho en la iglesia: es que ustedes exigen esto, ponen estas reglas. No, todo esto, hermanos, son convicciones y también son principios que debemos de vivir, porque un día estaremos frente a nuestro Señor. Y a veces dice la gente: es que ustedes exigen estas cosas para tener salvación. No, todo lo que hacemos es por agradecimiento y tenemos la esperanza de que un día veremos a Cristo. Y el que tiene esa esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo, así como Dios, así como Él es puro. El que nosotros confiemos en la esperanza de ver un día a Cristo, hermanos, viniendo por nosotros, debemos de motivarnos en esforzarnos en ver vidas limpias, alejadas del pecado y la maldad. Eso nos mantiene ocupados, nos mantiene lejos de lo que es las prácticas de este mundo. Versículo 14 nos dice así. Si volvemos otra vez a primera de Pedro capítulo 1 y proseguimos con el 14, avanzando: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. A los cristianos entonces se nos exhorta a tener un cambio de vida, no para salvación, ni tampoco dije para mantener la salvación, sino que es para la obediencia a nuestro Salvador, porque muchas veces cristianos ven a la vida de alguien que ha recibido a Cristo y dicen: ¿a poco sí es cristiano? Y de verdad ha creído. ¿Y acaso de verdad es alguien que es parte de lo que es la familia de Dios?
Hay que preguntarle si ha recibido a Cristo. ¿Sabías, hermano, que eso no tiene absolutamente nada que ver con la salvación? Y muchas veces pensarán que nosotros podemos decir que tenemos un evangelio que puede ser muy sencillo, muy simple. No, hermano, es un evangelio que es verdadero, es gratuito de parte del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermano, lo que sucede cuando se piensa de esta manera. Porque personas dicen, hay que preguntarle a poco si es creyente, a poco si es cristiano. Y muchas veces vemos un joven que anda medio rebelde por ahí, que anda en sus malos pasos, y lo que viene a la mente a lo mejor no es salvo. Hermano, ni usted ni yo sabemos quién es salvo, quién es sí, quién no es salvo. Solamente Dios sabe, y nosotros no podemos evidenciar por la vida de una persona si tiene salvación, porque la vida que vive una persona no evidencia la salvación ni la vida eterna. Vamos a ver ahorita, no se me asuste, está pensando entonces, ¿quién será salvo por quién? Francamente, Dios espera que todo aquel que ha invocado su nombre y esté expuesto a la predicación constante debe de cambiar su vida. Eso es algo que Dios espera. O sea, Dios nos recibe como somos, pero Él quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Entonces, cuando vemos a alguien, hermano, que no está constante en la palabra de Dios, no es fiel a la casa de Dios, comenzamos nosotros a pensar que es una persona que no tiene salvación, porque Dios espera que todos nosotros que estamos sentados aquí fielmente escuchamos muchas veces lo que es la santidad de Dios, escuchamos la voluntad de Dios y nosotros nos aferramos a vivir una vida de pecado. Entonces hay un problema ahí. Pero, hermano, Dios espera que nuestras vidas cambien cuando nosotros somos cristianos fieles, escuchando constantemente la Escritura. Ahora dice la Biblia que no debemos de conformarnos a los deseos de esta vida pasada, cuando vivíamos en la ignorancia. Entonces, allí sí está el peligro. Por eso vamos a completar bien claramente lo que te estoy diciendo para que no vayas agarrando la idea de que entonces voy a hacer lo que quiera, si al cabo soy salvo. Muchas gentes nos acusan de eso, pero ten mucho cuidado porque eso es muy peligroso. La verdad es que no en todos la palabra de Dios trabaja de la misma manera ni con el mismo sentir. Hay quienes tienen una transformación de 180 grados en un corto tiempo. Y tú dices, mira, esta persona llegó a los caminos de Dios, escuchó la salvación, inmediatamente su vida cambió de una manera tan drástica que lo que era ayer es un reflejo solamente de lo que es hoy. Sin embargo, usted encontrará personas las cuales pasan años y pasan años y pasa el tiempo y siguen todavía siendo igual de las mismas prácticas mundanas. Viven con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y entonces, ¿qué está pasando? Es que la verdad, hermanos, que la palabra del Señor trabaja diferente en cada una de las personas. No es lo mismo. Hay quienes tenemos que ser pacientes para que el Señor les alumbre el entendimiento y un día puedan entender que en realidad deben de vivir para la santidad del Señor, deben ser apartados de lo que es el pecado, de la inmoralidad, y entonces comprenderán quizás algún día que los cristianos vivimos así. Pero tengamos cuidado, Dios quiere que busquemos su santidad cada día y que la busquemos ser más como Cristo. Primera de Pedro 1:15, versículo 16 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Entonces, hermano, nunca jamás nosotros vamos a justificar el pecado de ningún creyente. Nunca vamos a decir que a lo mejor de todos modos es pecador, de todos modos es una persona humana. Nunca lo vamos a justificar, porque la Biblia, hermano, nos enseña claramente que nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, nosotros debemos de buscar la santidad del Señor. Y no vamos nosotros a solapar a nadie absolutamente porque no está ignorante de lo que dice la Biblia. Un cristiano que tiene 5 años y todavía está viviendo en fornicación no está ignorante de lo que dice la Escritura. O sea, aquí lo que pasa simplemente es un hijo obediente, o quizás tiene que mirar su vida cómo está. Pero déjame decirte, nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado cuando señalamos una persona si es creyente o no creyente por la vida que vive, porque cualquier persona puede cambiar su vida y no ser cristiano. Hay muchos lugares que no son iglesias, donde la gente les ayuda a la gente a cambiar su moralidad, que viven vidas que son, pero muy exactas. Sin embargo, eso no indica que son cristianos, porque la cristiandad, la fe, la vida eterna viene a través de Jesucristo.
Entonces dice la Biblia ahí, sino como aquel que os llamó ser santos, vosotros en santos, dice en toda vuestra manera de vivir, no solamente en una parte. Entonces, te estoy enviando más o menos, son dos direcciones, pero el título es que somos llamados a una vida en santidad. Una vida en santidad, pero también quiero que tú entiendas que no porque alguien vive de una manera perfecta, entonces, bueno, más o menos es una vida mejor. Esto no indica que nosotros no somos nadie para poder calcular quién tiene salvación y quién no tiene, no la tiene, pero este es algo que vamos a entender hoy claramente. Entonces, hermanos, otra vez, nunca jamás vamos a justificar el pecado de nadie, pero escúcheme, el que una persona cambie su vida, no buscamos jamás evidencia de que tenga salvación, y tampoco es un requerimiento para guardar la salvación. Porque he conocido muchos a través de tantos años, muchos que han cambiado sus vidas, muchos que han vivido y han incluso hacer tantas cosas, y de repente resultaron que ellos creían una cosa, dijeron que no confiaban en lo que era esa salvación gratuita y se fueron tras otras clases de enseñanzas. Porque, bueno, porque no viene la salvación, no viene a través de cambiar una vida, sino que viene a través de la fe depositada en el Señor Jesucristo, y que no cambia. Lo que no cambia es la fe. No se vayan acomodando aquellos que dicen, bueno, entonces yo no, por eso no hago nada, se acabó de todos. No. De otra manera volveríamos a la salvación por las obras. ¿Me entiende? De otra manera volveríamos a decir, mira, este es un verdadero cristiano. Mira cuánto sirve a Dios. Mira cómo vive. Este es un verdadero cristiano. Entonces volveríamos otra vez a ser salvos por las obras. Pero déjame decirte, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Solamente es por la fe de Jesucristo. Y no te estoy animando a que tú seas un pecador. Te estoy animando a que si tú eres un creyente, si tú has recibido a Jesucristo, has nacido de nuevo, tú debes de vivir una vida en santidad en toda vuestra manera de vivir. En toda, no solamente en una parte, no solamente en lo que tú piensas que debe de hacerlo, sino en todo. Y para eso nosotros necesitamos entender, hermanos, que lo vamos a hacer porque ya tenemos salvación. Y sabemos que nadie, absolutamente, hermanos, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Pero espera un momentito, mira, aquí es donde vamos a llegar, lo que es a la vuelta. Existe la advertencia para el cristiano libertino y desobediente. Ahí en el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escucha la advertencia. Si tú entiendes la magnitud de estas palabras y las ignoras, entonces sí estás en problemas. Pero regresaremos a ese versículo, porque este versículo, junto con uno sigue adelante, nos dará la aplicación final a lo que estamos tratando en este estudio. Mientras proseguiremos al versículo 18 y el 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si tú sabes que ya Jesucristo te arrancó de la vida de condenación, en la cual caminabas sin que nada te pudiera detener, esa vida que según los mismos pasos de tus antepasados seguías, una religión que no puede salvar, una religión que no puede dar promesa de vida eterna. Si tú ya fuiste rescatado, si tú ya fuiste y estás en esta vida nueva, esa vida que seguían, como dije, en la religión pagana, que condenaba las almas al infierno, pero llegó el maravilloso día cuando tú escuchaste que hay salvación en Jesucristo. Entonces tú creíste de todo corazón, la gracia de Cristo se manifestó, y Dios en su misericordia nos tuvo compasión, y escuchamos a alguien que nos dijo que nosotros podemos tener salvación y vida eterna, y después pusimos nuestra fe en esa preciosa palabra del evangelio, y después la Biblia dice que fue por el don de Dios, fue regalo de Dios, no fue porque lo mereciéramos, y en ese momento creímos y fuimos salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Según lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, así en el orden como yo te lo estoy diciendo.
Y ahora somos más que vencedores por aquel que nos amó, por el medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda agradable para Dios Padre, lo cual es el cumplimiento de la promesa de Dios. Del versículo número 20. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces Dios lo ideó todo desde el principio y todo lo diseñó perfecto, porque Dios hace todo bien. Él prometió la venida de un Salvador quien libraría a la humanidad de la condenación del infierno, y Él lo cumplió el día cuando Cristo nació en Belén. Y después cumplió el sacrificio que Él anunció con el profeta Isaías y otros, que Él sería prácticamente destrozado por nuestro pecado. Proveyó el medio por el cual lograr la salvación de las almas, y Él lo manifestó, dice, por medio del sacrificio de su Hijo único. Pero todo esto, hermano, tiene que ver, como dice la Escritura, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces nosotros no podemos volver otra vez a esa vana manera de vivir. Si tú eres salvo, si tú tienes la seguridad de salvación, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú y yo no podemos volver otra vez esa vida la cual nada nos dejó. Nada nos hizo bien, más que solamente más que solamente fracaso, más que solamente, hermano, entradas a la cárcel y borracheras y toda esa clase de cosas. Por eso nosotros que hemos sido limpiados, comprados con la sangre de Cristo, no podemos volver a la pasada mala manera de vivir, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor, no con plata ni oro, sino con su sangre bendita, inmaculada, derramada en la cruz. Y por eso le sirvo a Cristo. Y por eso tienes que servirle. Y por eso tienes que buscar santidad. Porque eso es algo muy valioso. No tiene precio. Absolutamente. Tú puedes pasar 1000 vidas tratando de pagar al Señor lo que ha hecho por ti. Jamás sucederá. Porque eso es algo más valioso que el oro, que la plata, que cualquier cosa. Entonces, qué bendición ser salvo. Qué bendición ser creyente. Que se cumplió con esta maravillosa obra del Señor. Y sabes, hermano, fue algo inmerecible. Todo fue posible por su gracia, por su amor hacia nosotros. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado. ¿Cuál amor? ¿Quién? ¿Quién puede amar como el Señor? ¿Quién pudo haber mostrado esa gran maravilla? Y por eso esa admiración que dice el apóstol Juan aquí en Primera de Juan, está en Primera de Juan 3:1, el versículo que leí, está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, incomparable. El amor que es eterno, como lo vimos la semana pasada, un amor que es inagotable. Por eso el amor de Dios es infinito, es inagotable, es eterno y nunca deja de ser. Por eso somos salvos. Su amor motivó el plan. Este plan que Dios llevó a cabo, como lo expliqué en Efesios 2:8. Pero recuerde, hermanos, recuerde bien esto, la salvación no es que el Señor nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo, sino que Él, hermano, nos dio la oportunidad de escuchar. Porque escuche este asunto de que Dios sabe bien quiénes van a ser salvos y quiénes no. Esto destroza a todos los que son los pasajes que habla acerca de la fe del creyente. Entonces nos dejaría prácticamente a nosotros totalmente condenados y desarmados. Pero ¿sabe qué es? Lo que da la salvación es la fe que depositamos en cuando escuchamos el Evangelio de Cristo. Se acabaría el asunto cuando dice, y en él también habiendo escuchado la palabra de verdad y creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras que nos esperan a una herencia tremenda en los cielos. Todo esto se arruinaría si solamente fuera eso. Voy a escoger estos y a estos los condeno. No, hermanos, por eso el pasaje de Efesios 2:8 claramente nos explica que fue Dios que movió el amor y por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe que usted y yo un día tuvimos que ejercer. Y luego dice, pues esto no es de vosotros. O sea, usted y yo no tenemos nada absolutamente que ofrecerle al Señor. No valemos nada comparado con eso. Por eso dice, pues es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y por esa razón nosotros debemos vivir en santidad.
Y si usted es cristiano, si usted es salvo, si tiene la vida eterna, usted lo menos que puede hacer es buscar la santidad del Señor en toda su vida, en todo tiempo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, es así que los salvados tenemos una esperanza ciertísima por los méritos de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y no solamente murió, sino que también resucitó para nuestra justificación. Vemos el versículo 21, avanzando allí. Versículo 21, vamos a tratar de terminar este capítulo hoy. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a explicar de una forma sencilla y certera, hermanos, la diferencia de cualquier otra doctrina y la doctrina de la Iglesia Bautista en cuanto a la certeza de la salvación. Mire, déjeme preguntarle, ¿todas las religiones que se dicen ser cristianas creen que Jesucristo es el Salvador, sí o no? ¿Sí? La Iglesia Católica creen que Jesucristo es el Salvador. Cualquier otra religión carismática o lo que sea, corriente protestante, todos creen que Jesucristo es el Salvador. Es más, todos creen, más que nada la Iglesia Católica, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que hasta hacen representaciones en vivo en diferentes lugares, sacrificando personas vivamente. No mueren, pero sí les clavan los clavos, porque ellos saben que Jesucristo murió en la cruz. Muchos cristianos que se nombran y dicen que Jesucristo resucitó, y ellos claman eso. Pero la diferencia, hermano, aunque lo creen, la diferencia entre la doctrina sana de la Iglesia Católica es que ellos no confían que Cristo muerto, resucitado, no es suficientemente capaz para darle salvación y vida eterna. Porque ya recibí a Cristo, pero tengo que bautizarme. Ya recibí a Cristo, pero tengo que hacer mi parte. Ya recibí a Cristo, pero tengo yo que perseverar. Ya recibí a Cristo, pero ahora tengo que diezmar. Ya recibí a Cristo, pero ahora tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Y esto es lo que se llama legalismo. Algo que tú le estás agregando a lo que es la salvación por gracia y por fe en Cristo Jesús. Entonces la diferencia, hermanos, es que no pueden confiar en que el sacrificio supremo del Señor Jesucristo nos da la salvación y nada más. Es todo. Mira cuánta diferencia, hermano, que existe, y pudiese decir que es una sola cosita, pero eso viene a perder millones y millones y millones de almas a la condenación del infierno. Porque sí creen que Jesucristo ha muerto, creen que Cristo resucitó, pero poner nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza en eso es lo que no lo pueden hacer. ¿Cómo es posible que yo solamente por creer puedo ser salvo? No hay otra manera. No hay otra cosa. Y la palabra creer no se trata nada más por decir yo creo en Dios, porque el diablo también cree en Dios. Se trata de confiar, de tener una plena confianza de que Jesucristo hizo todo por mí. Él murió, se sacrificó por mis pecados, y ese sacrificio yo no lo puedo desperdiciar, yo no lo puedo echar a la borda. Yo necesito apropiarme de ese sacrificio, porque esa es mi salvación. El día que yo hice eso, tomé esa decisión, yo soy salvo por toda la eternidad. Así es que mire, yo no soy salvo porque soy bautista. Yo soy bautista porque predica esa sana doctrina que te estoy diciendo. Si acaso un día, como ya unos locos reformados que andan por ahí diciendo que vamos a tener que reformar, lo que se reforma es lo que nunca fue hecho bien. Y la iglesia del Señor fue hecha perfecta, santa y pura, y está en la fe, en la salvación. Es que ¿por qué vamos a reformar lo que está correcto? Entonces ahora estoy diciendo que nosotros ahora estamos cambiando, que cambie quien sea, pero lo que es la doctrina de la salvación no puede cambiar jamás, porque esa fue establecida, fue ganada con el precio de sangre del Señor Jesús, y todo aquel que deposita su fe en esa salvación tiene vida eterna. Y por eso estaba diciendo yo en un principio, para que vayamos comprendiendo un poco más, personas que cambian su vida, eso no quiere decir que tienen salvación o vida eterna. Personas, hermanos, que quizás eran borrachos, ahora son predicadores, hacen lo que sea, pero si ellos no han confiado 100% en ese sacrificio maravilloso del Señor, de nada les sirve. Tienen una religión.
Entonces, la próxima vez, hermano, que le pregunten por qué es usted bautista, mira, no es porque soy bautista, soy salvo. Ninguna religión salva, ninguna denominación, ningún cura, ningún papa, ningún pastor, ningún clérigo. El que salva es la fe en ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y todo aquel que en él creyera, entonces será salvo. Entonces nosotros, en una manera sencilla, podemos explicar eso. Si todos los demás, hermanos, creen de la manera que crean, es una perdición diferente. Necesitan, si hay que hacer algo más, eso es legalismo. Dice el versículo 22, 1 Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, lo que produce esa seguridad por parte de Dios. Mira lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué, hermanos? A la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El sacrificio de Cristo es la verdad. Es más, mira cómo se han distorsionado las cosas. No necesitamos leer otros libros, solamente leer la Escritura. De cómo el primer año, cuando el Señor Jesucristo vino y se fue al cielo, ellos, los primeros creyentes, simplemente lo que predicaban, fuimos testigos de ese evento maravilloso. Y todo aquel que cree en ese evento será salvo. Estuvimos cuando el Señor fue bautizado. Estuvimos cuando vino la voz de lo alto, decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Estuvimos presentes cuando el Señor le habló también desde los cielos, allí cuando estaba en la transfiguración. Estuvimos cuando lo prendieron, cuando lo crucificaron, pero también estuvimos cuando él resucitó. Y nosotros somos testigos de todas esas cosas que han pasado. Y todo aquel que crea en ese maravilloso evangelio tendrá salvación y vida eterna. Esa es la verdad. Entonces nuestras almas, dice, han sido purificadas cuando nosotros obedecimos a la verdad, cuando nosotros creímos a la verdad. Déjame decirte, hermano, yo no necesito pasar por un purgatorio para ser limpiado de mis pecados. Yo ya he sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Yo no necesito ningún otro rito. No necesito ningunas cosas, hermano, que pueden ayudarme a mí, porque ya la sangre de Cristo ha purificado mi alma, y espero que haya purificado la tuya también. Porque la Escritura nos dice: habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Qué bueno es ser salvo. Qué bueno ser cristiano. Ponte a pensar lo maravilloso que es de billones y billones y billones de personas. Yo soy salvo. Pero hay algunos que todavía no lo pueden creer. Lo pueden escuchar siempre. Por eso vamos a ver algún detalle. Mira, lo que resta de ese versículo también lo vamos a ver, regresaremos ahí. Pero ¿cuál es la obediencia a la verdad? ¿A cuál verdad? Dice que el evangelio de Cristo, y es el Espíritu Santo el que nos dio la convicción para abrir el corazón y ser salvo del infierno. Y Cristo vive en cada cristiano a través del Espíritu Santo de gracia. Todo lo ha hecho perfecto el Señor, todo. El evangelio es poderoso. La fe es un ingrediente muy importante para que la persona pueda tener la vida eterna. El regalo de Dios es infinito y es para todos. Así es que por eso somos más que vencedores. Ahora, como dije, este versículo 22 vamos a regresar porque son dos versículos o dos aplicaciones que daremos al final. Pero todo esto tiene que ver, en segundo lugar, en último lugar veremos que todo esto tiene que ver con una cosa muy importante. Y es, una vez más, te lo vuelvo a repetir, es una cosa que los bautistas por siempre hemos enfatizado, hemos prácticamente, hermano, casi obligado a las personas que pongan su atención. ¿Y sabe cuál es esa atención? Eso que nos trae las verdades es la palabra de Dios. Dice el versículo 23 al 25, los últimos tres versículos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué pasa con ella? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Es la palabra de Dios, hermano, la semilla que germina en el corazón de aquellas personas que escuchan el Evangelio de Cristo. Y es la que hace el trabajo en los corazones. Por eso, hermano, como está diciendo aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea que lo que nos dio esa vida eterna es esa seguridad que nosotros vemos en esta bendita palabra, que es verdadera, es santa, es perfecta. No es corruptible como cualquier otro libro que existe en el mundo. Decía uno, que estábamos hablando con él, alguien que estaba predicando por ahí en el medio oeste, dice: yo creo en lo que dicen los profetas, porque dice la Escritura. Y estaba con los musulmanes, dice: yo no creo en lo que dije Mahoma, porque él no vio a Cristo, él no estuvo presente, él no tiene nada que testificar, pero yo creo a los profetas, porque ellos estuvieron presentes, ellos vieron al Señor, ellos son portadores de lo que es la bendita palabra de Dios. Y hermano, es esa palabra que está desde aquel principio que los profetas vieron y predicaron, es la simiente incorruptible. O sea, quiere decir, hermano, que no tiene corrupción, que esta es una palabra fiel y verdadera. Por eso dijo también Pedro más adelante que nos mantengamos atentos a la palabra que es la antorcha y también que es la palabra profética más segura que nosotros podemos tener. Por eso la palabra del Señor, hermano, es verdadera, nos enseña y es la que hace que germine la semilla en nuestros corazones y es la que va a hacer que nosotros podamos entender. Mire, la palabra de Dios nos enseña la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 18. Vayamos por favor a ver eso, hablando lo que es el poder de la palabra del Señor y el trabajo que hace también. Dice Mateo 13, versículo 18 al 23, dice así: 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 70 por uno. Escuche, la palabra del sembrador es la respuesta a los que muchos predicadores y también ganadores de almas se preguntan: ¿qué acaso la gente fue sincera cuando le predicamos la palabra del Señor? Y por eso muchas iglesias y muchos hermanos han dejado de predicar la palabra del Señor, porque mira, parece que ni siquiera les hablamos de la Biblia, parece que ni siquiera les hablamos. Escúchame, hermano, tu trabajo y el mío no es averiguar si la gente es sincera. Lo que tenemos que seguir es tirando la palabra de Dios, mandándola a diestra y siniestra para que caiga en los corazones. Y Dios sabe, Él se encarga, Él sabrá lo que pasa con la palabra, pero la palabra de Dios es poderosa, trabaja, hace su trabajo. Y qué bueno que alguien un día nos predicó a ti y a mí la palabra de Dios. ¿Qué si hubiese habido una iglesia que diga: ni sabemos si son salvos, ni sabemos si en verdad son sinceros, ni sabemos si hicieron la oración con sinceridad? Porque la palabra del Señor dice que alguna semilla cae en un corazón duro, en el cual quizás está allí escuchando, diciendo sí, 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 y finalmente dice: bueno, para que se vaya voy a orar. Eso puede ocurrir, es un corazón duro en el cual viene el enemigo y se lleva la semilla, pero tú y yo no sabemos. El otro dice que quizás cae en lugares en los cuales hay tierrita, pero también hay piedra. Entonces, igualmente la piedra, dice, no permite que pueda seguir con lo que es el crecimiento, se pueda profundizar, entonces se muere. Y luego habla acerca de los abrojos, donde las necesidades, los afanes de esta vida. Bueno, pero escúcheme, habla después acerca del que es buena tierra. Ahora, aún así, conociendo todo eso, nosotros no tenemos ningún derecho de poder decir: esta es buena tierra o aquella es mala tierra. No. Todo el resultado lo del Señor, todo. Y acuérdese, muchas veces a usted le invitaban a que se acercara a Cristo y no quería.
Tenía corazón metido en las cosas mundanas, tenía metido su corazón en las riquezas de este mundo. Pero un día esa palabra que quizás estaba ahí encimita, estaba entre los abrojos y de repente comenzó a fusionar. Y mire qué bendición que el Señor le ha hecho a usted un siervo de Dios. Por eso nuestro trabajo es no averiguar dónde cae la semilla, nuestro trabajo es esparcir la semilla para que entonces siga trabajando. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, dice que permanece para siempre, no se seca. Siempre está fresca. Siempre su poder está, hermano, ahí presto para hacer el trabajo en los corazones de la gente. Nadie sabe. Nuestro trabajo es seguir tirando la semilla. Porque la palabra de Dios está viva, porque puede dar vida permanente para siempre. Mire, todo pasará. Los árboles que vemos, las hojas de los campos, lo verdor de todos lugares, pasará un día, pero la palabra de Dios nunca pasará. Jamás. Siempre estará presente y siempre trabajará. Nunca envejece y nunca pasa de moda. Para que algunos dicen, esta iglesia que está aquí viera de estar en los años de 1500, porque pues ya estamos en tiempos modernos. No importa que los modernos vengan, no importa que vengan nuevas modas, la palabra de Dios sigue siendo fresca y presente siempre. Nuestras convicciones son, hermanos, no van con la corriente de este mundo, sino que van con la palabra de Dios que permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahora, entonces solo voy a regresar al tema que tenemos hoy, que es el llamamiento a una vida santa, lo cual me quedé un poquito en 2 versículos en los cuales debemos nosotros de esforzarnos en esa vida de la persona que ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Entonces, otra vez repito otra vez, no malinterpreten. No quiere decir que nosotros vamos a quedarnos igual como nosotros venimos a Cristo. Debemos nosotros de buscar la santidad. Pero otra vez no te confundas. Una persona que cambia su vida no es una persona que es una garantía de que es salvo. Escúchame, eso no tiene que ver. La salvación viene por depositar la fe en aquel sacrificio y nada más. Nada más. Okay. Pero vamos entonces a ver estos 2 principios que vamos a terminar con ellos. Lo que el cristiano debe enforzar en su vida para poder vivir en santidad, número 1, es el temor de Dios. Regresemos entonces al capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, 17. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que ni sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y luego dice, conducíos ¿en qué, hermanos? No te escucho, hermanos. No, todavía no escucho. ¿En qué? Bueno, conducíos en temor. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Usted y yo estamos en este mundo por un poco de tiempo, somos peregrinos. Entonces, mientras nos quedan años de vida, mientras quizás ustedes más jóvenes tienen más tiempo, o nosotros más viejos nos quedan menos tiempo, de igual manera el Señor nos dice que si queremos vivir una vida en santidad, debemos nosotros de vivir esta vida, hermanos, en temor de Dios todo el tiempo que estemos en este mundo. Y esta es la razón por la que muchos cristianos pisotean la sangre de Jesucristo, han dado mal testimonio, han dado que hablar a las malas lenguas del cristianismo, y muchas veces nos han puesto a todos en el mismo costal pensando que todos los cristianos somos falsos. ¿Por qué razón? Porque ha habido cristianos, incluso pastores, que no tienen temor de Dios y han caído en el pecado y han pisoteado la sangre de Jesucristo porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y para que uno pueda tener una vida en santidad, necesita aprender a tener temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, no simplemente cuando estamos en el vecindario, sino en todos lugares. Porque tú piensas que tú te puedes salir a darte una vueltecita para Los Ángeles y a ti te vas a meter en lo que es en cualquier tugurio que puedas entrar, y quizás te puedas meter al vicio, pero acuérdate que Dios está en cada lugar. Tú no puedes sacarlo de tu vida, Él estará presente. Por eso una vida pura de santidad solamente se logra si nosotros vivimos en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ten cuidado lo que tú haces en tu casa, hermanita. Ten cuidado con quién te comunicas.
En estos tiempos, hermano, el pecado está a flor de tierra. El pecado nos ha consumido tanto, ha destrozado tanto las mentes de los creyentes. Y en las mentes de los creyentes solamente hay tantas basura. Hay que tener temor de Dios. Si tú quieres vivir una vida santa para el Señor, vas a tener que tomar decisiones de deshacerte de cosas que no debes de hacer. Yo no tomo, yo no hago esto, lo otro, pero pasas horas y horas en tu teléfono y ni cuenta te das a qué horas pasas. Sabes, el teléfono tiene el trabajo de sacarte del mundo real para meterte en lo que es la falsedad. Observa a una persona, hermano, que va hablando por teléfono, no sabe ni dónde está. Cuando está manejando. Cuando una vez nos convencen de timbrar el teléfono y agarrarlo, nosotros nos salimos del mundo que está afuera para meternos en otro mundo. Por eso ha habido tantas muertes. Los más asidos, que son los orientales, hasta caminando en la calle los ha matado un carro. Y a veces yo no compré, hermano, hay personas cruzando la luz roja, la luz, y allí van en el teléfono. Y estos zafados los van a matar. ¿Por qué, hermano? Porque eso, aunque consideramos que no es un pecado de inmoralidad, pero es algo que no te permite que tu vida es una vida de pureza para el Señor. Entonces es importante que usted y yo tengamos cuidado y no pisoteemos la sangre de aquel que nos ha santificado, porque Dios está presto a castigar transgresión tras transgresión en esta vida y también en la vida de porvenir. Hermano, escuchen, en el tribunal de Cristo todos los creyentes serán llamados para poder dar cuentas. No seremos condenados, porque ya dije que el creyente es salvo, purificado, pero todos seremos llamados a cuentas para poder recibir, dice la Escritura, de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Por eso otra vez quiero explicar eso a quienes piensan de que nosotros, ya eres salvo, entonces puedes hacer todo lo que quieras. No, esa es una tremenda equivocación. Un día tenemos que enfrentar toda acción. Ahora, ¿cómo es eso? Si no hay condenación, entonces, bueno, la Biblia dice que un día cuando lleguemos ante el Señor, todas las obras que nosotros hicimos se pondrán allí en un lugar. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No importa, Dios tiene todo el tiempo. Pero aquí están las obras, dice, y entonces se prenderá fuego. Entonces dice la Escritura que si aguantan el fuego, es algo que sinceramente nosotros hicimos en este mundo. Pero si se desvanece con el fuego, sufrirá pérdida. Dice, algo que tú pensabas, en lo cual yo me sentía seguro, sentía que yo había ganado algo, bueno, pues sufrirás pérdida. Eso es lo que se trata del tribunal de Cristo. Por eso en este tiempo nos dice que nosotros debemos vivir en esa manera santa de vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Dios, hermano, azota a todo aquel que recibe por su Hijo, ya sea en esta vida o en la siguiente. Es por eso el temor de Dios para vivir en santidad. Y por último, el amor a los hermanos, que ese es el otro principio que yo quería más o menos mostrarles para poder terminar al final, el versículo 22, donde existe el amor a los hermanos. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y lo dice para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí nos habla acerca de ese amor fraternal no fingido, aunque parezca algo tan insignificante, hermanos, para algunas personas, pero el amor que nosotros demostramos hacia la familia de la fe nos hace ser más como Cristo, porque así es como Él enseñó. En realidad, uno de los principios y un mandamiento de parte de Cristo es que los creyentes debemos demostrar el amor sincero de corazón puro. Y este amor, hermanos, es un agradecimiento y el resultado de haber sido purificado tu alma con la sangre de Jesucristo. Entonces, nada más revisamos para poder estar en esta seguridad de que Dios quiere que vivamos una vida santa. Es una invitación a una vida santa, y nada más te voy a hacer un resumen de todo eso. Si tenemos la esperanza de que un día veremos cara a cara a Cristo, si hemos alcanzado la salvación por la gracia y misericordia de Dios a través del sacrificio supremo del Señor, si nuestras almas han sido purificadas en la obediencia del Evangelio, si creemos que la palabra de Dios permanece para siempre y que es poderosa para limpiarnos de toda maldad, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida y entonces ahora tenemos vida en abundancia, entonces debemos de conducirnos en el temor de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos?
todo el tiempo de nuestra peregrinación, separados del pecado y de las corrientes mundanas en las cuales dice vivíamos antes por ignorancia, no regresar otra vez esa vida de falsedad en la cual nos deleitábamos como pecadores indignos. Y también debemos de practicar el amor no fingido, dice, amando a los hermanos con corazón puro, cumpliendo el mandamiento que Cristo hizo cuando Él estaba diciendo a sus discípulos que el que quiera, que aquellos conocerán que son mis discípulos y os amarás los unos a los otros. Y dice un último versículo: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. Esta es una práctica de que debemos comenzar en el mundo, pues la familia de Dios vivirá siempre en los cielos. Siempre estaremos allá. Por eso es una práctica que tenemos que comenzar mientras estamos aquí en esta tierra, porque nunca nos separaremos un día. Entonces recuerde, la vida de pureza que Dios quiere que vivamos no es para obtener salvación, es porque ya tenemos salvación. Pero no nos vamos a quedar simplemente de mediocres pensando, ya soy salvo, entonces ya puedo vivir como quiera. No, corres un gran riesgo de que el Señor te azote en esta vida y en la que sigue, en el gran tribunal de Cristo.